Ya. Grabando. Tema de conversación en la jornada de educación sexual y afectividad, el tema del placer, respuesta sexual humana desde el placer. Eso vamos a conversar hoy día, ¿no? Y estábamos haciendo la consulta, la reflexión que cuál podría ser el impacto que tiene la pandemia en la vida sexual afectiva de todos, todas y todos. Y aparecen dos reflexiones. Una es que la alta tasa de embarazo, la pandemia está dejando mucha gente embarazada y los baby boom. Y la colega contaba, ahora sí, dale, disculpe. Ya. Que después de las guerras o pandemia o terremotos solía haber como una explosión de natalidad. Claro. No sé por qué, yo creo que quizás es como un instinto más de sobrevivir, no sé, que haya más gente, no sé, mucha muerte. ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Los datos dicen que en situaciones de estrés o pérdida de control en la mujer se produce ovulación espontánea. ¿Eso qué podría implicar? Que si tú tienes un ciclo menstrual regulado, ante situaciones estresógenas intensas, se produce una ovulación. Por tanto, el control fantasioso de que el día 14 en promedio después de la menstruación es el día de máximo de fertilidad, eso se descontrola en términos, porque ya no va a ser el día 14 después de tu última menstruación, sino que vas a ovular en presencia de cualquier situación estresógena, intensa, como un dispositivo instintivo de sobrevivencia. Esa es una de las causas que genera muchos de los embarazos no planificados. Yo creo que igual otro factor que por lo menos ahora incide mucho es con todo el problema o como con todo el desastre que quedó con las pastillas anticonceptivas. Porque las sacaron del mercado la mayoría y esas eran como la Anulet, que eran las que daban, son las que daban en el consultorio. Bueno, Y después salieron a, muchos lotes y lotes. creo que ahí tiene que ver con uno podría sospechar de esa irregularidad. Uno podría sospechar bajo la lógica de que en una sociedad mercantil productiva y reproductiva es lo que se necesita, la reproducción. Entonces ahí estarían cohabitando varios elementos en conjunto. Uno, efectivamente, esta anomalía de la distribución de las pastillas. Uno. Dos, la anomalía de, en un momento determinado, de tener que tener un certificado, una receta médica para la pastilla. Tres, la pérdida del acceso, ¿ya?, por las condiciones de la pandemia, justamente. Cuatro, las dificultades de acceso a ella en los lugares que eran gratuitas, como los consultorios, por todo lo que significa la pandemia. Entonces uno ya dice, ya tengo 4 elementos que alterarían. Por otro lado, el estrés del confinamiento genera también una pérdida como decía yo, del control ovulatorio, en términos de esta cosa instintiva natural. Hola, Juan. Además que las pastillas no bajan de las 10 lucas, de los 10.000 pesos, como dice la Valeria. Entonces hay un tema de económico, de accesibilidad. Por otro lado, tiene que ver con, bueno, decía el tema del susto, el miedo. Por tanto, se produce esta ovulación de alguna forma desincronizada, ¿ya? Bueno, y por tanto esos lotes defectuosos son embarazos no planificados, y del cual el sistema, entre comillas, no se hace cargo. No se hace cargo porque pareciera que desde la sospecha a alguien le interesa el aumento de la tasa de natalidad.
Eso es por un lado. Ahora, otro componente, a propósito de la ovulación no espontánea, por así decirlo, tiene que ver también con los encuentros orgásmicos también. Eh, Encuentros sexuales intensos, placenteros, orgásmicos en la mujer, multiorgásmico o tanatorgásmico, como le llaman algunos, también genera una ovulación espontánea. Que también muchas veces genera, se produce la fecundación. Entonces, pareciera que esto que está súper controlado. De hecho, lo único que sabemos es que las pastillas anticonceptivas, como hay por ahí circulando un meme que dice que no es que regule todo proceso hormonal, sino que inhibe todo proceso hormonal. No permite que los óvulos maduren y por lo tanto tengan la secuencia natural, sino que al inhibirlo, al inhibir el proceso maduratorio, de alguna forma no permite que progrese, que avance el proceso. Dice, me dice que en la CIMI venden a 1100, ¿eso es? Un buen dato para socializarlo, ¿ya? Hay un tema. Entonces pareciera que sí, efectivamente la pandemia modifica y altera los patrones de encuentro sexual. ¿Ya? Sí, están carísimas, dice Camila. Sí. Así que a compartir los datos. Pero es interesante mirar el pensar esta situación desde el impacto que tiene. La pandemia en la vida sexual. No es tan no es tan gratuito, digo yo. Profe, ¿Sí? pensando en cómo afecta el tema de la pandemia en la sexualidad de las personas, igual se crean como dos grupos, por decirlo. Hablando como de confinamiento, como las personas que pueden estar con su pareja o con quien sea, y personas que no pueden salir y tienen que vivir su sexualidad sola. ¿Ya? ¿La práctica autoerótica, dices tú? ¿Sí? Sí, quizás por lo mismo, como que si estás en la casa y si estás con tu pareja, hay como más tiempo quizás para... Bueno, eh, la cercanía a los cuerpos genera también el aumento de la frecuencia de la actividad sexual. Y si a eso le sumamos como la falta de educación sexual, también puede influir en la cantidad de embarazos que hay, en la parte de todo ese problema gigante que hubo de los anticonceptivos, que fue horrible. Claro, es que ese problema, como dices tú, de los anticonceptivos, a mí lo que me llama la atención de eso es que primero nadie se hizo cargo de eso. Y las mujeres que están con su embarazo no planificado tampoco vieron alternativas para resolverlo legalmente. Era lo mismo que ocurrió en plena dictadura militar cuando a las mujeres se les sacaba sin el consentimiento de ellas los dispositivos ultraterinos. Pues también se elevó de manera, se disparó la tasa de natalidad y era porque se había omitido esa información. O sea, no sabían que eran fértiles nuevamente. Profe, ¿Sí? una compañera en el chat dijo algo que por lo menos yo encuentro súper importante, que en esas cajas que entregó el gobierno, que fueron como dos en realidad, venía como un paquete súper, no sé cómo decirlo, como escueto de condones. No es como algo que en realidad vaya a ayudar a prevenir el embarazo. Y solo en la segunda venían, en la primera no venían. Sí, más encima. No, claro. De veras que la cajita venía con un dispositivo de pastilla anticonceptiva. O sea, perdón, venía con condones.
Ahora, condones en el sistema público sanitario hay por toneladas, ¿ya? A los consultorios llegan condones por el programa de VIH. Muchos millones de condones llegan por el programa de VIH, llegan por el tema de embarazo adolescente y llegan por salud sexual y reproductiva. Pues esas 3 vías llegan condones a los consultorios. Y toneladas de condones, ¿eh? No estoy diciendo que poquitos, no, mucho. No sé si alguien quisiera condones, tendría que ir al consultorio y pedirlos. Y no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema con eso. Por lo que tengo entendido, como si eres mayor de 14 años, puedes ir como a la farmacia de El los consultorio, consultorios a pedir condones o pedir hora como para matrona por método anticonceptivo sin necesidad de que haya como un tutor legal. Y claro. también de la pastilla el día después. Claro, el dato ahí es que algunos consultorios, en este momento estoy hablando hace un par de años atrás, que estaban asociados a gobiernos de derecha, hacían la denuncia a Carabineros, dejaban a la adolescente detenida en el consultorio hasta que llegaran, se llamaban a Carabineros, hacían la denuncia y llamaban al familiar directo y se establecía la denuncia por posible abuso sexual. Si era menor de 14, si era menor de 18. Eso lo hacían, ¿eh? Así directamente. No es que, como dices tú, no, lo hacían directamente. Era como muy... era súper violento. Ahora, esa práctica es parte de los debates, ¿ya? Respecto de un poco lo que estamos conversando acá. La sexualidad desde el riesgo tiene bordes bastante, vamos a decir, como grotescos, ¿ya? Porque hay situaciones en las cuales no es posible. El sistema parte de la premisa de que si eres adolescente, menor de 18 años, el encuentro sexual es sin consentimiento. Esa es como la premisa 1. Dirá alguien por ahí. Ya. Dice, ¿cómo es que dice la compañera? Dice, una opción más económica para los condones, comprarle a las pymes de IGF, los IPVF valen 10 por la caja de 30. Pero ¿sabes qué? Claro, hay una posibilidad, pero tú sabes que los condones de mayor, por así decirlo, con los mayores estándares de calidad, ¿ya? En términos de la durabilidad, que se puedan romper, todo eso, los condones mejor del sistema sanitario son los de la atención primaria. Son los mejores. Así, sin temor, y además son gratuitos. Profe, ¿Sí? pero esos condones, por lo menos a mí nunca me han gustado, la verdad. Yo también iba harto a Christmas consultorio a pedir. ¿Ya? Y la verdad no me era muy placentero. Ya. No para mi pareja tampoco. Es que son muy gruesos, encuentro yo, demasiado. Puede ser que tenga que pierda sensibilidad en el proceso, puede ser. Claro, sí. Bueno, no es contradictorio con lo que estaba planteando, complementan. En términos de la seguridad, porque hubo un tiempo en que se desprestigiaron por respecto de que se rompían en el acto sexual. La verdad es que la rotura tenía que ver con el uso que se le daba al preservativo, al condón. El condón, de hecho, en el consultorio, quienes van a tener sexo anal, por ejemplo, deben solicitar lubricante.
El condón viene con unos sachets de lubricante y no se piden, porque no hay hábito de pedir. Y muchas veces los condones se rompen efectivamente por falta de lubricante, que no se solicita para el sexo anal, por ejemplo. Que tiene toda una experiencia de preparación distinta al sexo vaginal o al sexo oral. Son experiencias absolutamente distintas dentro de las prácticas sexuales. Voy a compartir pantalla para que entremos al territorio de lo que estábamos viendo de la respuesta sexual humana. Ya vimos sexualidad del riesgo, vamos a ver sexualidad del placer. Insisto, esto tiene muy importante que interrumpan cuando surgen las preguntas. Compartir pantalla, que estamos compartiendo pantalla. Ya. Estamos viendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Eso es lo más importante que se vea. Los voy a poner aquí para que se queden registrados en la historia de que estaban todos con las pantallas apagadas. Son un poquito de idea. ¿Qué pasó? Ya, bueno, sabemos que estamos en nuestro Abdayala, estamos en torno a un contexto de la modernidad, el sujeto sujetado a su subjetividad y por tanto está sujetado a las formas de pensar. Y esas formas de pensar están controladas por este sistema. Es un sujeto objetivado, está cosificado. Y el otro componente es que la razón controla la naturaleza, por tanto este es el origen, algunos plantearán de lo que es esto de lo patriarcal. Patriarcal, misógino, heteronormado, sexista. Además, estamos planteando eso que este ser humano habita estos cuatro territorios: el cuerpo, la emoción, lo cognitivo, lo trascendente, y la experiencia sexual sin duda es una experiencia trascendente. Constituye muchas veces momentos memorables. Vimos la sexualidad del riesgo: pornografía, hipererotismo, perversiones, pedofilia, embarazos no deseados, todo como toda la carga negativa. Y desde el placer, mejor no hablar de ciertas cosas, decía la canción de Sumo. Estos dos personajes, Master y Johnson, son los que un grupo de académicos que se dedicaron, sexólogos los dos, a estudiar la conducta de la respuesta sexual humana. ¿Ya? Ellos dos son... Y de hecho hay una película, una serial por ahí dando vuelta de esto, de ellos como pareja y todo el viaje que hicieron Master y Johnson para poder hacer las investigaciones de la respuesta sexual, cómo funcionaba, ¿ya? Armaron un laboratorio, hacían entrevistas, medían la respuesta placentera, qué pasaba con el cuerpo, qué pasaba con el organismo, todo, ¿sí, ya? Son una pareja bien interesante en ese sentido, ¿ya? Master y Johnson son quizás los precursores de las investigaciones de la respuesta sexual humana, ¿ya? Entendiendo que no es como piensas, sino que es la respuesta, cómo el cuerpo reacciona en el encuentro sexual. Y ellos establecieron 4 fases de la respuesta sexual humana, ¿ya? La fase de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Vamos a ver qué dice el chat porque no estoy leyendo. Dice, creo que no, quizás debía ir a la matrona, pero cuanto más normales son masculinos. Igual en el consultorio hay condones femeninos, entre comillas, que son parte de los derechos, y de hecho el equipo de VIH del Ministerio de Salud logró condones femeninos de distribución masiva. Por tanto, eso se pueden conseguir en el consultorio. Entonces, excitación, meseta, orgasmo y resolución. 4 componentes de la respuesta sexual, ¿ya?
Estas 4 etapas, la excitación, la meseta, el orgasmo, se le agregaron dos etapas adicionales, que son, estas 2 son fisiológicas, ¿ya? El cuerpo funciona en estas 4 etapas. Y se agregaron 2, la fase del deseo, que sería una fase netamente social y cultural, por tanto tiene un componente sociocultural, y después de la resolución se agregó una sexta fase que tiene que ver con la fase de la sensación de placer obtenido en el encuentro sexual, que también es cultural social, que tiene que ver con las expectativas, ¿ya? Por tanto, la primera y la última, la primera, el deseo, y la satisfacción, esas 2 son de componente sociocultural, que está complementada a las 4 fases de Master-Johnson, que son fisiológicas. Aquí lo que podemos ver es lo que le decía Ren, el componente subjetivo cultural, el deseo, y la satisfacción, esas 2 son de orden cultural, y las otras 4 son fisiológicas. El cuerpo funciona así, ¿sí? Si miramos la fase del deseo, o sea, la fase, perdón, de excitación, ¿ya? En azul, la excitación, la meseta, el orgasmo, el punto de no retorno, ese moradito, y el periodo refractario, ¿ya? Que sería como la resolución, ¿sí? Y después vendría la fase de, podríamos decir, como de placer, de cómo fue el encuentro, estuvo bueno, estuvo más o menos, lo pasé bien, no lo pasé bien, cómo lo ha pasado en pareja, ¿ya? Que es posterior, y la fase del deseo, cómo deseo a la pareja, ¿ya? Que es cultural. Ya está en la otra conversa del... Perfecto. Ya, eso desde el ideal. Ahora, el orgasmo masculino, mejor dicho, la respuesta sexual masculina, en rojo, es distinta a la respuesta sexual femenina en azul, ¿sí? Son dos tipos de respuestas sexuales totalmente distintas. Vamos a ir viendo cada una de ellas por separado después, ¿ya? En la fase del deseo, que es cultural y social, los pensamientos eróticos, tenemos pensamientos eróticos, deseamos a nuestra pareja sexualmente, nos fantaseamos con ella, incluso nos excitamos con esa fantasía, pero el deseo, ¿ya? Es previo al encuentro sexual, ¿ya? También esta fase del deseo también emergen con la pareja al lado, sin ni siquiera haber hecho contacto físico, o en ausencia de la pareja, ¿ya? Que puede concluir también y puede activar la excitación, y en algunos casos puede implicar respuestas autoeróticas, autoplacenteras, ¿ya? Como decía recién uno de los colegas, ¿ya? Pero lo importante es que la fase del deseo nos prepara para el encuentro sexual, ¿ya? La fase de excitación, ¿ya? Entendiendo que la masculina y la femenina son distintas, pero operan como en la misma trayectoria, ¿ya? Y tiene que ver con los canales con los cuales se activa esa fase de excitación, ¿ya? Puede ser visual, auditiva, táctil, caricias, besos, imágenes, tacto, olores, ¿ya? ¿Ya? En el caso del hombre se produce la erección del pene. En el caso de la mujer, la excitación implicaría la lubricación y de una dilatación de la vulva. Eso como respuesta totalmente distinta, pero que además ocurren en temporalidades distintas, ¿ya? La excitación y la expresión de la excitación en el hombre es la erección del pene. Eso estaría en torno de 30 segundos, 40 segundos, ¿no? 15 segundos. En ese rango de tiempo se mueve la erección, por tanto, decide estar excitado. Y temporalmente, en la mujer se activaría con la erección del clítoris, con la lubricación, ¿ya? La humectación y la dilatación de la vulva, ¿no? Que sean expresiones de que la mujer está excitada,
en temporales distintas, ¿sí? Si lo ponemos acá, esta fase de excitación del hombre, pongámosle 30 segundos, temporalmente. Esta fase de excitación de la mujer estaría en torno a de los 10 a los 20 minutos. Entonces tenemos una desfase temporal importante, ¿verdad? Entonces, y eso también es importante a propósito de la educación sexual desde el placer respecto al encuentro sexual de las parejas heteronormadas, vamos a decir, respecto al encuentro sexual masculino y femenino, ¿verdad? Habría una temporalidad distinta. Y que al no tener información se producen encuentros sexuales displacenteros, sobre todo las primeras experiencias sexuales en las parejas es bastante displacentera, porque el hombre al tener está activado, está excitado, tiene una erección, intenta penetrar, pero la mujer no está, su pareja no está excitada, la mujer no está excitada. Está en proceso de, y eso puede ser displacentero. La penetración puede ser dolorosa, porque no hay lubricación, porque no hay dilatación, y puede ser muy displacentero, ¿ya? Entonces, concluye el encuentro sexual, el hombre obtiene su eyaculación, su orgasmo, 3 minutos, 4 minutos del encuentro sexual, listo, eyaculó todo su orgasmo, y la mujer todavía en proceso. No pasó nada. Por tanto, se produce un encuentro displacentero. Y en esta cultura occidental, patriarcal, donde el amor romántico opera en algunos casos, es porque te amo. Entonces, entre comillas, el sacrificio, vamos a decir, o la postergación del placer queda bajo la premisa de porque te amo. Y no hay una sincronía o un encuentro sexual en que los dos tengan activada su plataforma orgásmica. Esa es la palabra exacta. Que los dos tengan activada su plataforma orgásmica. Y eso tiene que ver con la fisiología del cuerpo. La fase de la meseta en el hombre, por lo tanto, es muy cortita, es muy breve, es muy placentera, pero aún no eyaculado, aún no ha tenido su orgasmo. La respuesta fisiológica, hay una respiración entrecortada, las pulsaciones son muy altas, ¿ya? Y todo lo que ocurre en ese micro momento, en ese instante, aumenta la excitación, por tanto potencia la plataforma orgásmica. La expresión es el rubor facial, sexual, enrojecimiento de la piel, ¿ya? Cara, tensión muscular aumenta, y esta excitación, esta tensión, desaparece en la meseta, ¿ya? Pero la meseta es muy placentera. En los hombres cortita, es como detente de moverte, ¿ya? Porque si te detienes del movimiento, la presión que está ejerciendo el pene en la penetración con la vulva, al interior de la vagina, produce ese roce. Al detener el roce, es placentero. Y si sigue el movimiento, el roce, se va a producir el orgasmo masculino, la eyaculación, pero no necesariamente el orgasmo femenino. Y eso tiene que ver con en cuanto la pareja conversa y se conoce en este proceso, ¿ya? La meseta, en cambio, la mujer dura 5, 7, 10 minutos, e incluso muchas mujeres, cuando uno conversa con ellas en los consultorios o los talleres que uno hace con mujeres adolescentes y adultas mayores, muchas confunden esa meseta como el orgasmo. Muchas mujeres consideran que ese estado de placer lo refieren como, oh no, si yo tuve ese momento es muy placentero, y lo asocian con el orgasmo. Y no es el orgasmo, es la meseta, ¿ya? Es de mucho placer, mucha tensión, es muy gratificante, pero no es el orgasmo en la mujer, ¿ya?
A propósito y nuevamente vuelvo a insistir con el tema que es importante la conversación. Ahora, en la fase orgásmica, ahí efectivamente, a diferencia de la meseta, ese estado que es placentero, gratificante. En el caso del hombre, el orgasmo está asociado, a menos no occidentalmente, con la eyaculación, ¿ya? Que es de mucho placer, de mucha tensión, y en el hombre posterior a ese orgasmo viene un tiempo refractario, que es una disminución de la erección del pene, de la intensidad de la energía puesta, y en un 96% de los hombres viene somnolencia. Tienden a quedarse dormidos, ¿no? Y a veces eso, quedarse dormido, se asocia con que no me quieres, ¿ya? Me usas, y hay una serie de prejuicios en torno al tema. Pero lo que ocurre es que ese desgaste de energía del encuentro sexual y la eyaculación masculina genera somnolencia como parte de la respuesta sexual humana. ¿Ya? Eso lo quiero dejar como importante. En cambio, la mujer, y eso está asociado en el caso del hombre y la mujer con el orgasmo, que es podríamos decir, con una expresión en la pérdida de control pélvico, ¿ya? Hay un movimiento intenso de la pelvis sin control, ¿ya? Y los esfínteres se contraen y se dilatan de manera intensa, ¿ya? Y que en la mujer las expresiones de ese orgasmo son mucho más heterogéneas y diversas que la expresión de ese orgasmo en el hombre, ¿ya? La mujer transita desde un orgasmo único, intenso, a un poliorgasmo, o a un tánatorgasmo, que es como, de hecho hay algunas bibliografías que han identificado con más de 15 tipos de orgasmos distintos. Y en ese sentido, la mujer puede incluso tener un orgasmo o un poliorgasmo y puede bajar a una nueva meseta y mantener ese estado de placer muy gratificante y posteriormente obtener otra secuencia de orgasmo o poliorgasmo, ¿no? Esa experiencia puede ser cíclica, puede sostenerla, pero eso va a tener que ver fundamentalmente con cómo vivencian esa relación, esa experiencia sexual con la pareja, ¿no? Eso es importante, nuevamente, la comunicación en la pareja, el comprender que ese encuentro sexual implica la conciencia del otro, ¿ya? Y que el viaje, algunos dirán, es hacia lograr la sincronía de los orgasmos, que sería un deseo, ¿ya? Puesto en proceso, ¿ya? En la fase de resolución, en el hombre obtiene su orgasmo, hay un tiempo refractario, ¿ya? Baja, como decía, junto con la somnolencia, baja la intensidad de la erección del pene, o sea, por tanto, la cantidad de sangre que está inundando el cuerpo cavernoso del pene, que es el que mantiene la erección y la tensión. Después del orgasmo disminuye de manera importante, se mantiene con cierta cantidad de sangre, por lo tanto, mantiene cierta tensión, ¿ya? Pero logra otra tensión igual a la anterior de erección, ¿ya? De excitación intensa y una erección necesaria para una penetración. Son aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Por tanto, también genera ahí una temporalidad necesaria de poder reiniciar un segundo encuentro sexual. Ahí hay una temporalidad que está mediada por esa fase de ese tiempo refractario a una siguiente erección. Y como decíamos, en el caso de la mujer, esa resolución del orgasmo puede detenerse hasta llegar a la meseta y mantener un nuevo estado de mucho placer, muy placentero, y activar una segundo orgasmo o de alguna forma una intensidad de réplica, ¿ya? En ese sentido, la pregunta es si efectivamente la mujer tiene ese tiempo refractario. En términos concretos, podríamos decir que el tiempo refractario es desde el orgasmo a la meseta y puede mantenerse ahí. En el hombre es directo, o sea, eyaculación, orgasmo masculino y pasa derecho, no se detiene, no hay una tensión en una fase intermedia de meseta. Y asociado, como decía recién, al tema de la somnolencia. Entonces no hay continuidad hasta 20 o 30 minutos como mínimo
de una siguiente encuentro sexual. Ahí hay una diferencia súper importante entre el hombre y la mujer. Ahora, la satisfacción del encuentro sexual, que tiene un componente cultural, tiene que ver con las expectativas, ¿ya? Y tiene que ver con las expectativas de la fase del deseo. Si en la fase del deseo construye una serie de fantasías de cómo me hubiera gustado que hubiera sido ese encuentro sexual, concluyó el encuentro sexual, si esas fantasías de la activación del deseo no se cumplieron o no cumplieron la expectativa, lo más probable es que mi sensación de satisfacción del encuentro sexual no sea la misma. Y me quedé con la sensación de que no, si no fue tan bueno, ¿ya? Pues tiene que ver con la expectativa. Y aquí esa evaluación subjetiva, ¿ya? Porque es una evaluación que hago en mi fuero interno, que es subjetivo, está cargada por los componentes sociales y culturales. En el caso de lo masculino, de esta sociedad de lo productivo, el hombre como sujeto productor, ¿ya? Y las expectativas de productor de orgasmo femenino, pero además teñido con toda esta, lo que vimos la clase pasada, con toda esta sexualidad del riesgo, donde, por ejemplo, la pornografía instala imaginarios de lo que es el cuerpo de la mujer y lo que es un encuentro sexual en los hombres, muchas veces esa sensación de satisfacción queda teñida porque no logró lo que la expectativa generada. Una de las distorsiones que genera la pornografía, por ejemplo, es que los encuentros sexuales duran 20, 30, media hora, 45 minutos, así como un encuentro intenso, y el hombre es productivo en movimientos pélvicos, ¿ya? Y no, la verdad es que eso es ilusión, ¿ya? Eso es fantasía. Y muchas veces eso genera una frustración muy grande y que repercute, por ejemplo, en problemas de eyaculación precoz. Una de las principales consecuencias que tiene el no diálogo de lo que es las expectativas del encuentro sexual con la pareja es, en el caso de los hombres, es la eyaculación precoz o la disfunción sexual en términos de, incluso en algunos casos, con disfunción eréctil. Es porque las expectativas son tan altas que ocurre el encuentro sexual, no ocurrió lo que sus expectativas pensaban, desde el deseo y todo aquello de lo cultural que está puesto, y en el hombre muchas veces genera eso una disfunción sexual. Eyaculación precoz, disfunción eréctil, ¿sí? ¿Y qué pasaría si, al contrario de que la satisfacción del encuentro sexual esté ligada, por ejemplo, a lo cultural, a lo que yo creo que me va a producir placer? Que la ¿Ya? persona se autoconozca y sepa con experiencias previas y ya va a sentir placer con ciertas dinámicas sexuales. Eso ¿Sí? ya nos entraría como en otro concepto de la satisfacción del encuentro sexual. No, yo creo que eso que tú planteas tiene que ver con, yo creo, con dos temas, ¿ya? Uno, lo placentero del encuentro sexual, ¿ya? En la cual yo estoy dado que conozco o he establecido estas conversaciones con mi pareja, ¿ya? Respecto de qué es aquello que me provoca placer, ¿ya? Puedo sostener los tiempos placenteros, puedo de alguna forma, como dicen, la previa, ¿ya? O puedo que toda la fase de excitación sea muy placentera y la puedo prolongar lo más posible, ¿ya? Y que una de las expresiones de ese placer va a ser el orgasmo. Y por tanto, lo que continúa después, las expectativas respecto de lo que fue, va a ser plena, va a ser una satisfacción plena. O sea, efectivamente, estuvo fue muy significativo, fue muy trascendente. Pero pasa por el diálogo previo, ¿ya? Dado que en nuestra sociedad no hablamos de estos temas, lo que ocurre es que se aprende haciendo y se aprende echando a perder de alguna forma. Hay mucha conversa omitida, y como hay mucha conversa omitida, lo que hay es hagámosle, tenemos el encuentro sexual, no dialogamos antes nada, durante es menos y después tampoco, ¿ya? Y nos quedamos fantaseando de si fue bien o no, ¿ya?
Y yo estaba hablando de cuáles son las disfunciones sexuales masculinas asociadas a estas expectativas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las disfunciones sexuales femeninas asociadas a estas expectativas? ¿No? Tiene que ver con, por una parte, con el tema de la anorgasmia, ¿no? O la ausencia de orgasmo, o el orgasmo retardado, que han dicho algunos, ¿no? No es que la mujer no tenga orgasmo, lo que pasa es que no lo logró en el encuentro sexual con su pareja, ¿no? Fue placentero, fue gratificante, o en algunas fases fue displacentero, ¿no? Pero fue amoroso, fue cariñoso, fue afectivo, ¿no? Pero no fue orgásmico. Entonces también eso genera algunas disfunciones sexuales femeninas asociadas a las fases del deseo, a las fases de excitación o a las fases de orgasmo, que podrían ser los 3 tipos de disfunciones. Lo mismo pasa en el hombre. Las disfunciones sexuales masculinas tendrían que tener con disfunciones sexuales en torno al tema del deseo, no logran desear a la pareja, disfunciones sexuales respecto de la excitación y disfunciones sexuales respecto del orgasmo, que podrían ser los 3 tipos de disfunciones asociadas en estos procesos. Por tanto, conocer a la pareja, hablar de la pareja, fantasear en conjunto, como en la vida cotidiana, en este tema de lo posible de ese encuentro sexual, tener la experiencia del encuentro sexual con todas esas fantasías construidas, y pasado el encuentro sexual, pasada la etapa de resolución, ¿ya? Compartir aquellas fantasías subjetivas respecto a lo que ocurrió. En qué momento fue gratificante el encuentro, en qué momento fue incómodo el encuentro, ya sea en la fase del deseo, de la excitación, de la meseta del orgasmo, la resolución. El poder hacer esas conversas en esta secuencia que estamos estableciendo permite una muy buena, vamos a decir, salud sexual emocional. Porque va a generar una experiencia de diálogo que va a resignificar esto que se está ocurriendo del encuentro sexual. Vuelvo al inicio. No hablamos de estas cosas, ¿no? No se hace educación sexual desde el placer. El inicio de la educación sexual en lo masculino, social y culturalmente es, ya pues, ¿y tuviste sexo, no? ¿Ahí cuándo? Es la presión hacia el hombre. Y la presión hacia la mujer es, detente, cuidado, no lo hagas, es peligroso, te podía embarazar, y puro fantasma, ¿no? Te van a querer abusar de ti, y hay una serie de cargas sociales que inhiben, pero no explican qué, ni por qué. Lo que estamos haciendo ahora es como decir, esto es lo que ocurre. Desde lo social y lo cultural, los dos extremos, y desde lo fisiológico, que es la respuesta, cómo nuestro cuerpo reacciona. Entonces, a propósito de lo que decíamos recién, efectivamente el orgasmo masculino, si los dos inician el mismo proceso de excitación, al mismo instante, el orgasmo masculino está desfasado del orgasmo femenino. El orgasmo masculino está desfasado del orgasmo femenino si los dos inician al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre en las primeras veces, si no hemos conversado de esto? Lo más probable es que para la mujer sea una experiencia muy displacentera, porque ni siquiera se activó su plataforma orgásmica. No se activó y duele. Así, directamente duele, ¿ya? Pero para el hombre fue súper placentera, porque logró su orgasmo a los 3 minutos. Creo que yo tengo amigas lesbianas que, o sea, en realidad bisexuales, ¿Ya? por ejemplo, antes de experimentar con la sexualidad con mujeres, no tenían orgasmos con sus pololos o parejas, lo que sea. Y después cuando estuvieron con mujeres, recién como que fueron conociendo los orgasmos. Quizás se debe también a lo mismo porque se autoconocen, entonces saben en qué momento podrían llegar al orgasmo. En cambio, cuando están entre hombre y mujer, muchas veces pasa lo que está diciendo usted, porque un hombre que llega al orgasmo antes y la mujer todavía no ha llegado. O sea, no se ha activado su plataforma orgásmica, ese es digamos, el lenguaje técnico. Y eso tiene que ver justamente con lo que estás planteando tú. Efectivamente, el no conocer, primero no conocer mi respuesta sexual humana, ¿ya?
por ejemplo, las prácticas autoeróticas son importantes en ese proceso porque te van conociendo cómo tu cuerpo reacciona y funciona. Y si vemos, a propósito de la historia de la educación sexual, la masturbación masculina era una conducta de riesgo, ¿ya? Y la conducta autoerótica o masturbatoria femenina no aparece hasta a mediados de los 60, por ahí aparece como tema, ¿ya? Antes de eso no era tema, ¿ya? Entonces tenemos efectivamente una desinformación, o mejor dicho, una omisión de saberes respecto a aquello. Entonces cuando decimos, oye, es súper importante que tú conozcas tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, cuáles son las fantasías que mejor gatillan o activan tu plataforma orgásmica, tanto masculinas como femeninas, y por tanto conocer la respuesta sexual de tu pareja es clave. En este caso, entre ellas, entre ellos y ellas con ellos. Es importantísimo porque permite efectivamente salir del encuentro sexual como está establecido en nuestra sociedad occidental, que es con fines reproductivos. Y como es con fines reproductivos, lo que importa es que el espermio fecunde el óvulo. Listo. Sea orgásmico o no sea orgásmico, no es tema. Así de complejo es lo que se ha instalado en esta sociedad occidental. No es tema, ¿ya? Porque se entiende que lo previo al encuentro sexual, que es el erotismo, ¿ya? Lo erótico distrae a los sujetos de la línea de producción. Los distrae, ¿ya? El erotismo, que tiene que ver con el deseo, pero también tiene que ver el aproximarse a lo previo al encuentro sexual. Todo eso, todo lo erótico es altamente sancionado. Y de hecho lo erótico en esta sociedad occidental está mercantilizado. Compra productos que te brinden placer. Y por tanto el erotismo está asociado a la fiesta, al carnaval, a la transgresión, a lo prohibido, a lo que está fuera del circuito normal. Ahí está todo eso, no está en otro lugar. Entonces hay una omisión y una prohibición de aquello, ¿sí? Eso como un eje importante. Dale, Tomás. Profe, ¿Sí? una pregunta, quizás media obvia. Las fases de respuesta sexual de la mujer pueden variar, ¿verdad? O siempre se cumple que la meseta dura mucho y el orgasmo viene al final. Como depende del contexto, de la persona con quien esté. Yo diría que tiene que ver con la activación, es una respuesta fisiológica. Lo primero es visualizar que de la fase de la excitación hasta la resolución, eso es fisiológico. No es que lo piense. No es algo que se piensa, es algo que ocurre en tu cuerpo. ¿Ya? Lo voy a decir, no tiene nada que ver, pero el ejemplo es distinto. Cuando yo tengo ganas de estornudar, no es que pienso voy a estornudar. Tu cuerpo reacciona. O el bostezo, por ejemplo. Voy a pensar en bostezar. Bostezas nomás. Y ocurre. Es una respuesta fisiológica. Es como el hipo. Una respuesta fisiológica. Estoy poniendo como respuesta como ejemplo. En este caso, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución son respuestas fisiológicas. Lo que ocurre es que dependiendo de la fase primero, del deseo, cómo se construye ese deseo, de qué manera se activa esa plataforma orgásmica, cuáles son por así decirlo, las experiencias eróticas mutuas que van generando que la activación de la plataforma orgásmica se vuelva intensa. Y puede que con algunas parejas eso se potencie y tengamos, no sé, pues no sea el orgasmo a los 5 minutos ni a los 15, sino que el orgasmo va a activarse, va a detonarse una vez que la plataforma orgásmica esté activada. Y la plataforma orgásmica está activada cuando se inicia la excitación. O sea, dicho de otra manera,
si no hay activación de la plataforma orgásmica, o sea, no hay lubricación, no hay erección del clítoris y la vulva no está inflamada, no va a haber orgasmo. No va a haber orgasmo. Así, y eso, ahora, si eso, lo voy a decir de otra, yo puedo, en la relación de pareja, iniciar la fase de erotización del encuentro sexual, en la fase del deseo, ¿no? La puedo empezar, no sé, oye, no sé, hoy día es jueves, juntémonos el domingo, y estoy con una ayuda de mensajes, llamadas por teléfono, de aquí al domingo, y lo más probable es que el domingo nos encontremos y esa fase del deseo esté tan activada que nos empezamos, no sé, a acariciar y se activa, es tanto el deseo que ya viene preactivada la plataforma orgásmica. Y puede que ese encuentro sexual sea intenso, placentero, lúdico, impresionantemente así, tan al orgasmo. Incluso hasta podemos lograr hasta la sincronía, la sincronía entre los dos orgasmos. Pero va a depender, insisto, de la relación de pareja, ¿no? Ahora, uno podría pensar, existen mujeres que su plataforma orgásmica se activa en menor tiempo, ¿sí? Absolutamente. Existen mujeres que su plataforma orgásmica se activa en más tiempo, también. Existen mujeres que tienden a encuentros sexuales poliorgásmicos, también. Y algunas que tienen tan al orgasmo, también. Y puede que existan otras que tengan solo un orgasmo. Y después viene resolución y no, quizá no una segunda meseta. Profe, ¿Sí? Dele. quería agregar algo respecto a eso del deseo, pero siento al menos como cuerpo con útero y etcétera, que igual depende mucho de incluso el ciclo dentro de, o sea, dentro de qué parte del ciclo está la mujer, o sea, en mi caso. Sí. No sé, es como en la parte posterior a la ovulación o la misma ovulación, posterior a eso, etcétera. Como que son muchos factores igual. Pero el deseo también igual es algo súper importante respecto a qué tan rápida o qué tan corta es la fase del encuentro sexual. Eso. Sí, súper clarito. Mira, el hombre produce testosterona y la mujer produce progesterona naturalmente, ¿ya? Que son dos hormonas que regulan. Ahora, la hormona relacionada directamente con la excitación es la testosterona. En el caso de los hombres producen testosterona 24/7 durante toda su vida. Por lo tanto, siempre son excitables, ¿ya? Aparece una fantasía sexual y puede haber erección automática, ¿ya? Sin control de alguna forma, excitación, ¿ya? En cambio, la mujer produce progesterona, ¿ya? Y el único momento en que su cuerpo libera testosterona es el momento de la ovulación. ¿Eso qué significa? Que los días en torno a la ovulación va a ser más excitable, va a tener más ganas. A propósito del comentario que tú haces, ¿ya? Asociado a la ovulación. Eso nos va a llevar a situaciones en que, ya lo vamos a escuchar mucho, lo van a escuchar mucho en la escuela. Oye, ¿sabéis que fue mi primera vez y me embaracé? ¿Pero cómo? Sí, fue mi primera vez y me embaracé. Y uno pregunta, pero ¿cuántos intentos de encuentro sexual tuviste? ¿Cuán cerca estuvieron? No sé, con mi pareja empezamos, no sé, pues toda la semana, no, yo no quiero, no puedo, no sé, y de repente, del día 7 para adelante, terminamos el encuentro sexual. Y es porque había ovulado, estaba más excitable, había más testosterona circulando por tu cuerpo. Y por lo tanto tenías más ganas. Es una respuesta fisiológica hormonal, ¿ya? Y eso genera muchos embarazos no planificados, sobre todo el adolescente, porque nuevamente de estos temas no hablamos. Y no hablamos, como dices tú, claro, está atravesado por la carga hormonal. Pero en torno a la ovulación aumenta la cantidad de testosterona en el cuerpo de la mujer, por lo tanto, vamos a decirlo en términos de otra manera, tiene más ganas, es más excitable, se va a excitar, ¿ya? Y su respuesta fisiológica o la activación de la plataforma orgásmica va a ser mucho más, va a tener más probabilidad que ocurra, va a tener más ganas ese día, ese momento. Entonces, eso también es importante porque uno puede hacer esta conversa con los adolescentes, uno decir, ¿cuándo entrego esta información?
Uno dice desde el momento que los niños y las niñas tienen la capacidad de comprender la información. ¿De qué edad los niños y las niñas tienen la capacidad de comprender la información que se les entrega? Bueno, ahí está Piaget. Piaget nos dice que desde de quinto año básico hacia adelante, a finales de cuarto, primeros meses de quinto básico, ya aparece la capacidad de reflexión y análisis de la información. El pensamiento abstracto está apareciendo, por lo tanto empiezan a construir subjetividades desde ese momento de la edad, y por lo tanto estarían en condiciones de comprender esta información. Pero cuando uno habla de educación sexual y placer, habitualmente en la escuela dicen, hablemos en primero medio, ¿ya? No, que los papás le expliquen esto. Si no se maneja esta información, no aparece. Entonces tenemos ahí un desafío que no es menor, de dar cuenta. Pero totalmente de acuerdo contigo, Lore, la carga hormonal en el ciclo genera, ¿ya? También, por otro lado, la carga de estrés interfiere de manera dramática en el deseo. ¿Ya? Ni siquiera estoy hablando de la fase de excitación, en el deseo. ¿Ya? Porque para que se active la excitación tiene que haber deseo. Y si todo el estrés que tenemos de la vida cotidiana, de estar en pandemia, el deseo disminuye. Entonces, ahora, ¿me puedo excitar sin deseo? Sí. Porque es una respuesta fisiológica. Puede ocurrir. Podría ser al contrario de que el estrés produzca deseo como excitación. Lo que ocurre puede ser en términos de que el aprendizaje que puede ocurrir es que sabemos que el encuentro sexual, por todas estas características, ¿ya? De la excitación, de la meseta, del orgasmo, la erosión, genera un estado de bienestar-placer. Y por tanto el estrés desaparece cuando ocurre el encuentro sexual. Es que a mí de alguna me pasa forma eso. Se vuelve un refuerzo positivo para neutralizar el estrés. A mí me pasa eso, como que tengo muy ligado a soltar mi estrés a veces con mi sexualidad. Porque siento que me calma. Es que tiene sentido, porque efectivamente el bienestar-placer que provoca en el cuerpo, la liberación de endorfinas, ya genera un estado de bienestar. Y por tanto es muy gratificante y en consecuencia neutraliza las cargas de estrés. De hecho, Maslow plantea la escala de necesidades, las necesidades fisiológicas de alimentarse, comer, dormir. La actividad sexual es una necesidad básica, fisiológica, fundamental. Nuestro cuerpo, nuestra vida, como seres humanos, no podemos vivir sin sexo. Es algo que nos acompaña, es una necesidad fisiológica. La siguiente necesidad es la necesidad de seguridad, después la necesidad de pertenencia y después la necesidad de identidad, del yo soy. Está en la base de la pirámide de las necesidades de Maslow, el encuentro sexual. Entonces, como dices tú, claro, efectivamente el encuentro sexual es un muy buen antídoto para el estrés. Yo diría que el resguardo, por así decirlo, lo que uno debe tener, instalar, es que el encuentro sexual, si bien es una experiencia fisiológica personal, el desafío es como con la pareja, ¿ya? Es recíproco, es mutuo, ¿ya? Eso implica que debo ser consciente de que este encuentro implica procurarle placer a mi pareja, que mi pareja me procure placer, por tanto una cosa recíproca, mutua. No es el uso del cuerpo del otro. Claro, porque tiene que estar alineado también. Claro. Quizá uno tiene una dinámica no sé, de sopesar el estrés con la sexualidad, pero tu pareja puede que le pase lo contrario, que con el estrés le disminuya el deseo sexual. Ahora sí sabemos, por ejemplo, que la caricia, las palabras amorosas, no pensando en el amor romántico, lo amoroso de la relación con el otro o con la otra, la caricia, el cariño, el apapachamiento, genera un neutralizador de estrés, por ejemplo, ¿ya? Y por tanto complementa la posibilidad de la construcción de intimidad hacia un encuentro sexual. Profe, ¿con la masturbación pasa lo mismo? ¿O solamente con un encuentro sexual?
¿Qué pasa lo mismo con qué? ¿Con lo del estrés? ¿Cómo Eh, contrarrestar? sí, bueno, lo que pasa es que nuevamente lo placentero y la liberación de endorfinas, por ejemplo, como las prácticas autoeróticas, sí, neutralizan las condiciones de estrés. ¿Ya? Que es distinto, digo, que procurarse orgasmo estresadamente. Es como procurar una práctica autoerótica estresado, ¿ya? Que es como que ocurra, así como con la ansiedad que ocurra, lo más probable es que no ocurra, pues te termines doblemente estresado. ¿Ya? Pero sí las prácticas autoeróticas, autoplacenteras, en un tránsito hacia un orgasmo o un poliorgasmo, en el caso de las mujeres, o un tanatorgasmo en el caso de la mujer, tiene que estar acompañado de aquellas fantasías que mejor activan esa plataforma orgásmica. Y lo más probable es que esa experiencia sea muy gratificante, muy placentera y muy desestresante, porque se va a liberar endorfina y nuestro cuerpo va a estar en un estado de bienestar placer. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, voy a compartir dos imágenes más, ya, a propósito de cómo es la fisiología de nuestro cuerpo, en el caso de las mujeres, el clítoris, el útero, la vagina, los labios menores, los mayores, el ano. ¿Ya? En la fase de excitación hay una rigidez del útero. ¿Ya? El clítoris se inflama, los labios están hinchados, ¿ya? Y la lubricación empieza a operar. ¿Ya? Bueno, el útero se eleva, se inclina. Y por tanto, esto empieza a comprimir, que es la plataforma que comprime y por tanto facilita al inflamarse que la penetración produce un mayor roce, ¿ya? Y ahí el punto G estaría en este sector, ¿ya? Una musculatura que está por esta zona. Y en el orgasmo, el útero se contrae, ¿ya? Y el clítoris también se tensiona y la musculatura de los esfínteres se contraen de manera intensa, ¿ya? Y se produce una tensión y un movimiento pélvico sin control. Orgasmo, ¿ya? Por tanto, efectivamente hay una respuesta fisiológica, digo yo, o sea, no digo yo, lo dice Master Johnson, que es el que hace adicionar todo, ¿ya? Y que permiten y facilitan el proceso. ¿Ya? Es extremadamente importante la fase de excitación para el orgasmo. Si no hay excitación, si no hay activación de la plataforma orgásmica, está todo dispuesto para el orgasmo, no va a haber orgasmo. Y en el caso del hombre, testículo, escroto, ano, pene, flaxo, en la excitación hay una erección, ¿ya? Y de alguna forma los testículos se elevan, se contraen, ¿ya? Quedan como cáscaras de nueces, dicen algunos, se contraen hacia el interior, ¿ya? Y en el orgasmo, está la eyaculación, hay una contracción involuntaria, ¿ya? Del piso pélvico, ¿ya? Y una gran contracción de los esfínteres y ¿cómo se llama? De la uretra, ¿ya? Y con eso se produce la expulsión del líquido seminal y eso genera un gran orgasmo, un orgasmo, ¿ya? Que es la respuesta sexual masculina en términos del orgasmo, ¿ya? Y después viene la fase de resolución, que es volver a la primera fase, y esto para que se active nuevamente, como decíamos, va a pasar 15, 20, 30 minutos hasta lograr una erección y un tono muscular del cuerpo cavernoso del pene de manera importante. Eso. Estamos. Después viene todo lo que son lo que viene. Ya hablamos un poco de los trastornos de excitación, los trastornos del orgasmo, los trastornos del deseo, ¿ya? O las disfunciones sexuales y masculinas. Consultas, dudas, inquietudes hasta esta etapa. Comentarios, reflexiones. Les voy a mandar un documento
sobre esto, ya sobre la respuesta sexual masculina y femenina, ya desde más tedioso con la fase de deseo, lo voy a subir, y también un documento sobre la respuesta, la educación sexual desde el riesgo, para que también lo puedan tener a mano y puedan leerlo, y que es un material como que tiene como propósito ir educándonos en esto de lo omitido en la sociedad, una sociedad orientada a lo productivo y a lo reproductivo, ¿no? La sociedad del placer está pensada fundamentalmente en que debes comprar placer. El placer está afuera. Están las cosas. En cambio, aquí lo que estamos diciendo es que la experiencia de ser humano, la condición humana, esto es clave. Tiene otro lugar. Se abren los espacios de conversación y reflexión. O armamos un grupo y los mando a conversar y después volvemos. ¿Les parece mejor? Ya hasta ahora somos 15, 3 grupos de 5. ¿Les parece? ¿Sí o no? Ya está bien. Ya, 3 de 5. Ya, asignar automáticamente, crear. Ya quedaron 3 grupos. Voy a iniciar todas las sesiones y la idea es que conversen sobre lo que hablamos recién, ¿ya? Esta respuesta sexual humana en todas sus fases, y empiecen a conversar. Están yendo ahora. Sí, están yendo. Ya. Nos vemos en unos 15 minutos. Valeria.
Gracias, Víctor. Gracias por la llave. Estaba en clase, no podía salir. ¿Ah? Sí, pues.
Profe, está silenciado. Ay, gracias. ¿Se quedaron allá el resto, no? Pues hay unos que... Mover. Opciones. Quizá no vieron el mensaje que puso usted arriba, profe, porque había que salir de la sala. Había que salirse, ya. Ahí está, eliminar. Ah, ya, ahí yo creo que va a ser. Ya. Volvimos a la sala principal. Ya, ese. Bueno, mientras el resto llega en muy buen camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 12, 11. Esperemos no haber perdido nadie en el camino. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la conversa? ¿Qué rescatan de la conversación? Ya voy a hablar. Nada, yo recordé una noticia, en verdad no era una noticia, era una carta del director, no sé de qué diario, pero estuvo circulando por redes sociales sobre la fiscalización a los moteles y la detención de gente que se encontraba en moteles como de supuestamente manera ilegal por no contar con el permiso, donde bueno, la persona que escribió esta carta decía que consideraba que era un poco extraño hacer esas cosas considerando de que la sexualidad es parte de nosotros pues, y que hay gente que vive en condiciones que no permiten un encuentro sexual con privacidad porque está ahí con la familia o vives en un lugar reducido y que finalmente es importante brindar esos espacios para cumplir una necesidad básica. Profe, está silenciado. ¿Juan estaba en un grupo distinto o en el mismo? No, profe, yo estaba en un grupo con la compañera Jacqueline, Tomás y Alejandra, creo que era. Sí. Nosotros estábamos hablando de, de la respuesta sexual, de que era distinta del hombre y la mujer. Y también hablamos de la educación sexual que tuvimos en el colegio. Porque yo tengo 26, la Jacqueline también, y el Tomás con la Alejandra tenían 18 y 19, creo, o 19 y 20. Y a Tomás, por ejemplo, le pasó lo mismo que a nosotros, que le hicieron educación sexual desde el riesgo y nos mostraron las mismas imágenes de las enfermedades de la ETS y todo. Entonces estábamos hablando que en realidad lo que hemos aprendido ha sido a través de la experiencia, ¿no? Y que en algunas comunidades se habla más sobre la sexualidad que en otras. Por ejemplo, yo, en el caso de mi sexualidad como soy gay, siempre he tenido mucha facilidad de hablar de este tema, pero conozco, no sé, hombres heteros que en realidad hablan como del tema, pero desde la pornografía, no tanto del autoconocimiento. Exacto. Es así, Juana, porque además hay mucha desinformación, o sea, los estereotipos con los cuales se ha hecho esta educación sexual, que es genitalizada, o sea, que es desde el riesgo y que es reproductiva. Ahí están como esos tres ejes, pero que nada de eso está asociado al tema placer. De hecho, el placer es riesgo, está situado como un lugar de riesgo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es la omisión. Entonces, de hecho, por eso lo que dice Lorena en torno a la noticia de estas parejas que se atreven a ir a un motel en contexto de pandemia, es como, no, como si el objetivo no es placer. Yo creo que en el fondo es la provisión del placer, lo que es explícito. Lo que se hace es la provisión del placer. De hecho, cuando uno ve las noticias, fiestas clandestinas, y estaban bebiendo alcohol. Dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Es como que beber alcohol en un cumpleaños agrava la falta y le pone más dramatismo, así como, mira lo ilegales que son. Y además, que se juntaban más de 6 personas, además beben alcohol. O sea, es como ya esto es
es el acabo mundo, o sea, ¿cómo tan, ya? ¿Cómo tan, o sea, pues tiene que ver con lo que bien dices tú, o sea, efectivamente en algunas comunidades, efectivamente las conversaciones son mucho más nutritivas porque están orientadas desde el punto de vista del placer y están orientadas justamente, yo creo que en el viaje y la construcción de identidad. A diferencia de que ese viaje de autoconocimiento, de autoexploración, de la conciencia del ser y el estar, ocupando un lugar en sus propias trayectorias de vida, de alguna forma queda como en este estereotipo sociales, queda en el bosque afuera, ¿no? Porque lo que hace es todo aquello que no aparezca como lo reproductivo, como propósito, quedan desplazados y quedan invisibilizados. Y por otro lado, esta educación desde el riesgo lo que persigue finalmente es que no te hagas preguntas sobre el bienestar y el placer, la más concreta. No te hagas esas preguntas, porque esas preguntas lo que van a hacer, te van a llevar a esta construcción de identidad y entonces tú vas a tener claridad qué es lo que tú realmente necesitas. No lo que te promueve el sistema. Porque yo creo que ahí hay una diferencia fundamental entre lo que son las motivaciones y las necesidades. Las motivaciones tienen que ver con lo externo. El externo es el que te motiva. Y las necesidades son internas. Tienen que ver con tu ser y estar. Entonces, efectivamente, lo que ocurre con este sistema mercantil o esta sociedad occidental es poner acento justamente en activar motivadores, ¿ya? Que si tienes no sé, en este caso, te motivan al acceso al objeto, a la cosa, como dispositivo de placer. El tener es placentero. El ser, no, pues eso, no, olvídese, ¿ya? Y de hecho hay solo una experiencia donde el ser es validada, que es cuando la experiencia interior mística o trascendente, que tiene que ver con esa experiencia vinculada a Dios y a lo religioso, que te pone nuevamente ese objeto es externo, que es consecuencia de un sacrificio. Y por tanto se adora el sacrificio para poder trascender, llegar a Dios, de alguna forma dirá ese relato. Entonces te aleja finalmente de esta experiencia interior íntima, que es donde uno es y está. Y esa construcción de identidad, con lo que tú planteas, Pablo, Juan, tiene que ver con la posibilidad de conversar de aquello que me restituye, me permite ubicar un lugar con todo lo que los no saberes del entorno. Pero son conversaciones ausentes en estos espacios. Muteado. Sí, profe, me hace mucho sentido lo que dice, sobre todo para las personas, por ejemplo, que quizás pertenecen a una comunidad religiosa y claramente los dogmas como que no le permiten explorar su sexualidad. Y me pongo en el caso, por ejemplo, de muchos hombres que están casados y que no exploraron su sexualidad por miedo ¿cómo se llama? De ser gay, por ejemplo, como el estigma social que hay y también ir como contra toda su cultura, todas las personas que están alrededor de ellos y todo. Y debe ser súper fuerte para ellos porque en realidad después también van a necesitar como desarrollar esa sexualidad. No creo que se les permita como por mucho tiempo estar dentro de esa, como de esa conciencia exigida por los demás, que claramente tiene otro, además, tiene un sacrificio propio, pero también puede perjudicar mucho a su alrededor, por la familia, como hay hartos factores. Pero eso no quita de que en realidad sientan deseo sexual por, no sé, por otro hombre. ¿Sí? O deseo sexual entre mujeres. Yo creo que ocurre. Ahora, lo interesante, un poco por la hora, para ir cerrando esta conversa, yo creo que tiene que ver justamente con las reflexiones que quizás estos dos. ¿Alguien más de los que están aquí quisiera como compartir las reflexiones de lo que hicieron en su grupo, lo que surgió como tema? Alejandra, Jacqueline, Tomás, Nayaret, Marcela, Yaret, Vicen, Rosa, Byron. Yo estaba con Lore, ¿Ya? Byron y la otra niña no está aquí, creo. Pero yo tenía una duda del PPT, que el gráfico en la simbología dice como tiempo adecuado de una relación y el rojo dice precoz.
pero en todo momento se refirió usted a masculino y femenino, con los ¿Sí? colores azul rojo. Pero la simbología del gráfico dice otra cosa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Entonces, lo que pasa es que la eh, simbología está puesta en el... Bueno, termina, ahí te explico por qué. teníamos la duda si la mujer podía tener como ese tipo de relación precoz sin como pasar como pasar así directo hacia arriba y después bajar, porque comprendimos que la mujer necesita la meseta, Mm, sí. entonces ella no puede tener este tipo de relación precoz. No, lo que pasa es que el gráfico daba cuenta de que, a diferencia, si lo voy a poner en la norma de eyaculación precoz, ¿ya? Y eyaculación retardada, ¿ya? Orgasmo precoz o orgasmo retardado, lo voy a poner en esa lógica, ¿ya? De la distancia, que es coincidente con el plano del orgasmo masculino y orgasmo femenino, son como dos gráficos distintos. Volviendo a la pregunta que tú haces, la plataforma, la activación de la plataforma orgásmica femenina, para obtener el orgasmo necesita una previa que es la meseta, que puede ser cortita, un minuto, 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hay algunas investigaciones. La meseta, de mucho placer, muy placentero ese espacio, su lugar, ¿ya? Se puede acortar, pero va a tener que ver con la experiencia, con la intensidad de ese encuentro con la pareja, ¿sí? La diferencia del hombre, cuando decimos eyaculación precoz de lo precoz, la eyaculación precoz tiene que ver que muchas veces es tan intensa la excitación, ¿ya? Que obtiene un orgasmo antes de la penetración a su pareja. O incluso hay un debate de la sexología clínica, ¿ya? Si la eyaculación precoz es disfuncional cuando es antes del orgasmo de la pareja, o la distancia entre el orgasmo de la pareja y la eyaculación del hombre es demasiado distante. Entonces, eyaculación precoz tendría dos lecturas. Una eyaculación precoz que es antes de la penetración y otra eyaculación precoz que tendría que ser en una distancia, en un tiempo muy distante respecto del orgasmo de la pareja. Tendría esas dos lecturas, ¿ya? La que se valora hoy día y se valida como disfunción sexual masculina sería la eyaculación precoz previa a la penetración, ¿ya? De hecho, hay algunos hombres que está en la intensidad de la eyaculación precoz que solo en pensar en su pareja eyaculan. Solo imaginar el encuentro sexual, así como me voy a juntar con mi pareja, el solo pensarlo se produce una eyaculación precoz. A ese nivel de precoz es en algunos casos la eyaculación, ¿ya? Y la otra disfunción masculina es la disfunción eréctil, que no logra una erección, ¿ya? Ambas dos están altamente presionadas por variables socioculturales y en algunos casos por variables de orden fisiológico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil, hay una pastilla que salió hace un par de años atrás, la pastillita azul, el Viagra, Cialis, y hay otras marcas también que lo que hacen es que aseguran una erección. ¿Ya? ¿Ya? E incluso en algunos casos de las mujeres se usa también esta pastilla como activador de la plataforma orgásmica, ¿ya? Si bien la pastilla nace una investigación en torno al tema del corazón, se descubre los efectos secundarios, que era una erección sostenida, sobre todo en personas que tenían disfunción eréctil, problemas de corazón, pero además disfunción, y ahí aparece el descubrimiento y después se empieza a trabajar en torno de la disfunción eréctil. Pero tiene que ver con esos dos lugares, ¿ya? Por tanto, si tú me dices, la mujer puede tener por así decirlo, un orgasmo precoz, sin penetración, sí, podríamos decir que sí existe, ¿ya? Porque también en esta sociedad occidental es como que el encuentro sexual tiene que ser con penetración, que ese otro debate, es otro nivel de análisis, como que todo encuentro sexual, lúdico, orgásmico, intencionado, placentero, mutuo, recíproco, con todo ello, implica penetración. Como que, y eso tiene que ver con una sexualidad genitalizada que hemos tenido en Occidente desde siempre.
como tiene fines reproductivos, la penetración es parte importante para obtener la reproducción. Entonces se construye, se ha construido hasta hoy en día el imaginario que el encuentro sexual tiene que ser penetrativo. Y por tanto, cualquier orgasmo sin penetración es sancionado, tiene una sanción moral. ¿Cómo? O sea, no. O sea, ¿podría yo tener un encuentro sexual con mi pareja orgásmico, pleno, intenso, sin penetración? Sí. ¿Es encuentro sexual? También es un encuentro sexual. Va contra lo que no hemos sido educados todo el rato. Porque lo que hemos sido educados es que una cuestión genital, los aparatos genitales se juntan, es reproductivo, ¿ya? Y es de riesgo. Son las tres variables. Todo lo que está afuera es mal visto, es raro. Y lo que estamos haciendo es desmitificar eso primero. Esa es la pregunta que tú realizabas. Voy a enviar el documento sobre la respuesta sexual humana y van a estar más claros los gráficos para que los puedan revisar y puedan despejar las dudas. Y la próxima semana vamos a trabajar sobre los mitos que están en torno al tema de la sexual efectividad desde todos los lugares. Porque hay muchos mitos que son generan mucho daño en la vida sexual, mucho daño en la experiencia, mucho daño en la construcción de pareja. Y mucho daño en la experiencia de satisfacción. Nos cargan de tal manera que cuando tenemos el encuentro sexual puede que haya sido pleno, orgánico, intencionado, mutuo, reciclo, simultáneo, decía, cumple con todas las condiciones de wow, espectacular, y esta presión social por la satisfacción, como que faltó algo. Y empecé a mirar y la verdad es que no faltó nada, fue pleno. Pero la presión social porque se obtenga algo determinado no nos distrae. Eso. Nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Y avanzamos con... La próxima semana tenemos... No, la subsiguiente es Blackout. Sí. El 17 es que no tenemos clase. Nos vemos la próxima semana y les voy a subir estos dos documentos, lo que vimos ahora de sexualidad de riesgo y respuesta sexual humana, para que la tengamos ahí y la puedan revisar como un documento que complemente lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Les parece? ¿Profe? ¿Sí? Dele, Tomás. ¿Clase la puedes subir? No sé ¿Sí? a dónde, o YouTube, Campus, por favor, que quede como con la punta de media. Vale, yo la grabo ahora y la estoy subiendo a YouTube. Ahí estoy subiendo algunas clases. Ya, la voy a subir ahora. ¿Ya? Y les mando el link. Bueno. Yo tengo una duda con respecto a las evaluaciones del programa. Dele nomás.